Hola a todas y todos, término medio. Y bueno, sé que he estado ausente por un buen rato, pero por diversos factores es que no he podido, digamos, subir un nuevo video. Pero bueno, en todo caso, este es un trabajo, el que tienen ahorita presente, que venía preparando desde hace un buen tiempo. Y espero que sea interesante. En todo caso, como alude el propio título del video, voy a referirme en esta ocasión a una narrativa usualmente empleada por aquellos que manifiestan un abierto discurso antifeminista. De forma resumida, esta narrativa sostiene que en una relación heterosexual, tanto un hombre como una mujer pueden ejercer la violencia, verbal, física, etc., sobre su pareja en proporciones simétricas y que solo se mediatiza o politiza dicha violencia porque al ser los hombres más fuertes, son estos más capaces de lesionar con gravedad a las mujeres. Si este es el caso, dicha narrativa también le serviría para criticar lo postulado por la teoría feminista, la cual en cambio sostiene respecto a este asunto que la mujer es generalmente la depositaria de dicha violencia, la única depositaria, y por ende su principal víctima, con lo cual las políticas que se sostienen en esta postura buscarían proteger exclusivamente a la mujer de la violencia machista, a pesar de que, como se indicó antes, las tasas de perpetración de la agresión física en ambos sexos serían similares, según indicarían otros estudios no feministas. Ahora bien, el problema detrás de esta narrativa no radicaría en la existencia de estudios que certifiquen la bilateralidad y, entre comillas, simetría de la violencia en relaciones heterosexuales. Es más bien el elemento implícito de carácter ideológico dentro de dicha narrativa lo que resulta problemático, y es que a partir de lo que revelarían dichos estudios, se construye un cuento de ficción en el cual el hombre es construido o visto como una víctima. No obstante, en el proceso se ignoran por completo las causas subyacentes detrás de la violencia femenina o masculina, así como sus consecuencias, algo que los estudios que utilizan para sustentar esta narrativa no pasan por alto. Entonces, básicamente esta narrativa afirmaría, la de los antifeministas, que la tesis feminista se vendría abajo cuando se logre demostrar que en realidad ambas partes ejercen una simétrica cantidad de violencia en términos porcentuales, y que la única razón por la cual la denominada violencia de género, que es tratada casi como inexistente por estos grupos o personas o colectivos antifeministas, es capaz de generar tantas noticias, se debe sencillamente a que el hombre sería más fuerte, con lo cual este conseguiría con mayor frecuencia una ejecución, digamos, exitosa del acto violento. Lo sorprendente de todo esto es que incluso expuesta de esta forma, su narrativa no queda bien porque reconocen sin tapujos que la mujer sigue siendo la más propensa a ser lesionada por su pareja, aun cuando ella sea la que inicie la agresión física. Ahora bien, bajo esta narrativa se ha intentado brindar una explicación del problema de la violencia de género menos, entre comillas, ideologizada, o también llamada mejor por ellos como violencia íntima de pareja. No obstante, al final lo que terminan por producir es lo contrario, pues precisamente dicha igualación de la violencia tanto del hombre y de la mujer en términos puramente porcentuales, narrativa que surge de una nula lectura de los estudios sobre los que supuestamente se sostiene este análisis de la violencia íntima de pareja, solo ha servido para dos cuestiones concretas. En primer lugar, disminuir el problema de la violencia que sufren las mujeres, o de paso tratarlo como inexistente, y en segundo lugar, para hacer precisamente lo que critican del feminismo, victimizar a un sujeto concreto que está siendo oprimido, y dicho sujeto para este colectivo sería el hombre. Pero además de lo anterior, hay problemas mayores incrustados en esta narrativa, siendo el más grave de estos el tomar las tasas de violencia perpetrada y de victimización, y solo a partir de este dato arrojar conclusiones como las ya señaladas previamente. Pero como podrán intuir alguien menos despistado, el problema de presentarnos el fenómeno de la violencia íntima de pareja desde esta perspectiva increíblemente limitada
es que se estaría ignorando, ya sea deliberadamente o por pura ignorancia, una gran cantidad de factores de riesgo, múltiples variables, hipótesis, explicaciones, etc. Antes de avanzar, será necesario contestar a esta pregunta. ¿A qué nos referimos en este video por antifeminismo? Bajo este concepto, no nos estamos refiriendo a toda crítica que se realice contra el feminismo, sino exclusivamente a la que se manifiesta dentro de un colectivo específico y que tiene mucha fuerza en redes sociales. Al respecto de dicho colectivo, he podido detectar una serie de características que les son comunes, aunque siempre habrán variantes a nivel individual, pero en concreto podemos decir que al menos entre sus principales referentes abundan los pseudointelectuales que nunca han leído teoría feminista, pero que ello no les impide hablar del tema bajo una supuesta aura de autoridad, los cuales además toman posturas definidas sobre el feminismo a partir de la lectura de artículos o resúmenes online cuestionables que entre comillas critican al feminismo, pero que son textos que casi siempre salen de algún blog random del internet o de algún medio de comunicación también cuestionable, además de que no se molestan en revisar las fuentes de estas entre comillas críticas. También son individuos que suelen limitar su reprobación al feminismo a una mera condena de las posturas manifiestas en instituciones o figuras públicas vinculadas a ciertas corrientes del feminismo, por ejemplo Irene Montero o el Ministerio de la Igualdad en España, y al mismo tiempo que realizan todo lo anterior, monetizan su crítica sobre el feminismo en redes sociales, y sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de sus miles de seguidores, la mayoría de ellos hombres, hacen poco o nada constructivo para mejorar la situación material de los hombres, el cual según estos es el sujeto oprimido para ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que dicen estar muy preocupados por los problemas que afectan a los hombres en una sociedad dominada por el progresismo, el feminismo, el socialismo, etc., su ataque no va más allá de lloriquear todo el tiempo en redes sociales y sacar rédito monetario de ello. A partir de aquí, denominaremos a este grupo antifeminista como el colectivo Smegma, el cual, si bien está integrado mayormente por hombres, también cuenta con importantes referentes femeninos, por ejemplo una Alienada o la Entropía de Valen, por mencionar algunas. Pues bien, para analizar esta narrativa de que la violencia es bidireccional y que por ello los hombres son unas pobres víctimas incomprendidas, me valdré de un, entre comillas, artículo que fue compartido por Pubertad y lo que surja en un video en donde el señor pubertario explica por qué no es feminista. Cabe resaltar que esta no es la única fuente empleada por el colectivo Smegma, hay más. Sin embargo, lo que nunca puede faltar en ninguno de los que citan este tipo de, entre comillas, fuentes es la total falta de curiosidad por revisar qué dicen algunos de esos 500, 1000, 10.000, etc. estudios sobre los que se sostiene dicha narrativa, que desmonta la tesis del feminismo en torno a la violencia íntima de pareja y que convenientemente concuerda a la perfección con su rechazo a este. Es algo así: 500 estudios demuestran que la violencia de pareja es bidireccional, y a partir de una serie de resultados muy generales presentes en la, entre comillas, fuente empleada por los Smegmas, este colectivo termina conectando dichos datos con sus propios sesgos de confirmación sin siquiera mirar a profundidad los argumentos de su, entre comillas, artículo, y por supuesto sin revisar las evidencias sobre las que supuestamente se sostendría dicha narrativa, esto es, los supuestos 500, 1000, 5000, etc. estudios correspondientes que dan sustento a todo. Igual tampoco se pide que se lean la totalidad de los estudios sobre los que se sustentan. No es algo que pueda hacerse de forma individual, se requiere de un equipo, pero como mínimo leerse la metodología para saber seleccionar qué tipos de estudios son los más adecuados según el autor, y a partir de ahí elegir una muestra de, 5 estudios, por lo menos. Antes de continuar, también es preciso aclarar por qué coloco entre comillas al artículo empleado por Pubertad y lo que surja. Esto se debe a varias razones. La primera, y quizás la más importante, consiste en que no he logrado dar con el origen de la publicación, es decir, en qué revista de divulgación científica ha sido publicado este, entre comillas, artículo, y de momento no parece que ninguna revista seria lo ha publicado, es decir, que cuente con una revisión de pares. En las revistas arbitradas por instituciones académicas y con un mínimo de rigurosidad,
los artículos que serán publicados en estas son revisados previamente por expertos, lo cual permitiría garantizar un mayor nivel de objetividad para la publicación, es decir, que tenga más validez o que sus conclusiones sean más razonables. No es 100% seguro, evidentemente, pero es mejor a nada. Por ejemplo, si envío un ensayo sobre la noción de voluntad de Nietzsche, los expertos deben conocer la obra de Nietzsche para evaluar mi texto. Aparte, en la mayoría de los casos los revisores no saben quién es el autor del artículo, por lo cual el mismo se deberá defender ante el mundo académico por mérito propio y no por la reputación de su autor. El punto es que esto no ocurre con la publicación citada por Pubertad y lo que surja, la cual pertenece a un señor de apellido Álvarez Deca, o al menos yo no he podido dar con las pruebas que sustenten esto. Curiosamente, este entre comillas artículo es descargable en la página web academia, la del propio autor, o en la plataforma Varones Unidos. Repito, Varones Unidos. Y aparte, el autor de este entre comillas artículo ha publicado los resultados de su recopilación en un diario digital titulado El Eco de España. Y bueno, cuando miras alguna de las publicaciones aquí presentes te das cuenta de que hay una narrativa muy puntual en él. Por ejemplo, la envidia es la base moral del socialismo, todo un clásico, o también tenemos desenmascarando algunas mentiras del feminismo. En fin, ya entienden. Dicho lo anterior, este video se dividirá en 3 secciones. La primera se dedicará a exponer el argumento principal del estudio de Álvarez Deca titulado 500 razones contra un prejuicio, análisis comparativo de una recopilación de estudios internacionales sobre la violencia en la pareja, lo cual nos permitirá reconocer la metodología del autor y sus principales postulados, pero además podremos ver con claridad la deshonestidad intelectual de su entre comillas artículo, el cual es empleado por los SMECMAs. Seguidamente veremos si efectivamente los estudios recolectados por el autor se acoplan a su narrativa, aunque dado que se tratan de 500 en total, solo revisaremos en esta ocasión a 10 de ellos. Ahora bien, la anterior cantidad podrá parecer poca, no obstante, es una muestra significativa. Primero, porque son estudios que toman en cuenta la metodología del propio autor y no son elegidos al azar, sino que son escogidos específicamente dado que son el tipo de estudios más confiables, según lo que nos dice el propio autor, para detectar la victimización masculina que el complot feminista intenta esconder. Segundo, estos 10 estudios, como he mencionado, forman parte de una categoría de estudios denominada como longitudinales, y en la lista de los 500 estudios encontraremos un total de 45 estudios longitudinales, con lo cual he revisado casi una cuarta parte de este tipo de estudios. Además, tómese en cuenta que incluso si fuese solo uno, ya ello sería suficiente en tanto que, como ya se ha indicado antes, este tipo de estudios pone en evidencia la victimización masculina que el feminismo intenta esconder. Y finalmente, si ocurre que esos 10 seleccionados no sustentan la postura de Álvarez Deca y con ello la de los SMECMAs, sería un duro golpe a su tesis general y demostraría que hay un evidente sesgo de confirmación detrás de este artículo. Y por supuesto, detrás de la narrativa SMECMA. Pero si este número y metodología no convence a alguno de los miembros del colectivo SMECMA, solo hay que preguntarles algo muy sencillo a estos sujetos. ¿Cuántos estudios te leíste tú? Seguramente ninguno, que para mí es la respuesta más probable, pero bien. Una vez culminemos con la segunda sección, ya cerraremos con la tercera, en donde se expondrán las conclusiones finales. El texto de Álvarez Deca se encuentra dividido de la siguiente forma. Primero un resumen, luego un contexto, seguidamente conclusiones básicas, las cuales se dividen en conclusiones relativas a los métodos y las relativas a los resultados, la conclusión final y finalmente los anexos, en donde encontraremos también la lista de los 500 estudios. Iniciando con el resumen, allí se nos indica que los estudios fueron seleccionados con arreglo a un solo criterio de inclusión, esto es, que tengan en cuenta la violencia ejercida, entendida como perpetración, o la violencia sufrida, entendida como victimización. Y esto ya representa un problema, como se verá más adelante, porque ignora un sinnúmero de factores que están vinculados a dichos criterios, y principalmente se ignoran las causas que provocan la perpetración o la victimización de esos actos, ¿no? Dentro de la violencia íntima de pareja. Por lanzar una idea random al respecto de esto,
El solo hecho de dedicarse a registrar exclusivamente las cifras de perpetración y victimización termina por pasar por alto todas las razones que motivan tales actos o los factores de riesgo que los perpetúan, con lo cual no se reflexiona sobre, por ejemplo, qué impulsa el acto violento en la mujer y en el hombre, o por otro lado, por qué uno o el otro se limita a ser víctima de la agresión de su pareja, algo que no ignoran la gran mayoría de los estudios sobre los que se sostiene esta recopilación. Pero bien, de acuerdo a los resultados obtenidos según este, entre comillas, artículo, los hombres sufren niveles de victimización por violencia física total o leve en 254 estudios y por violencia física grave en 98. Mientras tanto, las mujeres sufren niveles de victimización por violencia física total o leve en 102 estudios y por violencia física grave en 44 estudios. Además, se señala que se registran tasas similares para ambos sexos por violencia física total o leve en 137 estudios y por violencia física grave en 44. Esto quiere decir que, en términos de violencia sufrida, ambas partes, hombres y mujeres, se encuentran relativamente iguales, de acuerdo al autor. Sin embargo, luego nos dirá que lo anterior cambia con respecto a los niveles de perpetración de la violencia, pues acá se nos indica que 77 estudios registran mayores niveles de perpetración o iniciación de las agresiones físicas por parte de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres son 18 estudios y luego otros 12 registrarían niveles similares de violencia física. Obsérvese que en ningún momento, como ya he dicho antes, se toma en consideración las causas detrás de dicha violencia, o las consecuencias. A lo mucho, como ocurrirá en el contexto, se pretende usar esta información para atacar a las políticas de género. Hasta aquí me atrevería a afirmar que es el máximo de lectura que podemos esperar de Pubertad y lo que surja, sus seguidores y de toda la masa de sujetos que forman parte del colectivo Smegma. Seguidamente tenemos el contexto, en donde el autor nos indica cómo poco a poco fue recopilando estudios hasta llegar a la cifra de 500, lo que le permitió evaluar los comportamientos violentos de ambas partes dentro de la pareja heterosexual, entre comillas lo de evaluar. Pero bien, lo positivo es que al examinar esta sección del texto de Deca a profundidad, seremos capaces de observar las primeras fisuras de esta recopilación. Ahora bien, el objeto detrás de esto, como ya se vislumbró en la introducción, consiste en, entre comillas, desmantelar la idea mayormente aceptada de que la violencia en las parejas heterosexuales es siempre unidireccional, esto es, desde el hombre hacia la mujer. Ello ha provocado, según expone el autor, que las políticas oficiales prejuzguen siempre al hombre como el perpetrador exclusivo de la violencia de pareja, y con ello se ve a la mujer como una receptora pasiva de dicha violencia. Dice al respecto nuestro autor lo siguiente: sobre la base de ese prejuicio se han levantado un complejo andamiaje legal, judicial y mediático que, durante decenios, ha sido el marco de respuesta al fenómeno de la violencia doméstica, rebautizada para refuerzo de dicho prejuicio como violencia de género, violencia contra las mujeres o violencia machista. Más adelante nuestro autor señala que desde la década de los 70 ya existían estudios científicos que desmentían a la narrativa feminista, concretamente una encuesta sobre violencia doméstica llevada a cabo en 1975 en Estados Unidos. Y aquí es donde viene lo bueno. ¿Es este el caso? Primeramente, lamento decir que no me ha sido posible revisar de primera mano la encuesta que este señor menciona o la evidencia secundaria a partir de la cual él hace esta observación, la cual se trata de un texto que no es de acceso libre, titulado Behind Closed Doors, Violence in the American Family. Lo más cercano que pude encontrar fue una publicación del Journal of Marriage and Family realizada por Murray E. Strauss y Richard J. Gelles, titulado Cambio social y cambio en la violencia familiar de 1975 a 1985, según lo revelado por dos encuestas nacionales. Y de hecho, Gelles es uno de los autores del texto que utiliza Álvarez Deca. Así pues, podemos dar por sentado que el texto que yo utilizo estaría en sintonía con el de Álvarez Deca, y que por ende se refiere a la misma encuesta de 1975. Bien, en la publicación que empleo se hace mención de una encuesta que se realizó entre 1975 y 1976, en donde se tomó una muestra de 2.143 parejas y que arrojó como resultados que el 16% de las familias estadounidenses habían tenido al menos un incidente violento,
de los cuales 2/3 eran incidentes violentos menores como tirar objetos y el tercio restante fueron ataques violentos severos como patear, golpear, etc. Además, el artículo que yo empleo tiene como intención comparar los resultados de una encuesta similar a la de 1975 que fue realizada aproximadamente 10 años después, es decir, en 1985, con lo cual se intentaría comparar la proporción de violencia en dos periodos de tiempos distintos, con la intención de esclarecer si la violencia sobre la mujer y el abuso infantil, que también se mide aquí, habrían aumentado o declinado en este espacio de tiempo. En todo caso, lo que nos interesa sería conocer el asunto de la violencia de pareja, pues aquí supuestamente quedaría demostrado que ya habría evidencia en contra del prejuicio ideológico feminista que nos indicaba Álvarez Deca previamente. Para esto veamos la siguiente tabla. En ella podemos observar las proporciones de violencia entre hombres y mujeres, tanto en la encuesta de 1975 y la de 1985. Y solo con observar superficialmente dicha comparación, podemos ver que los niveles de violencia desplegados por ambos sexos es similar, es decir, aproximadamente el mismo. No obstante, antes de sacar conclusiones apresuradas, pasemos a examinar los datos a mayor profundidad, particularmente en lo que respecta a la violencia del esposo sobre su pareja y viceversa. En el primer caso se muestra que hubo una disminución de un 6.6% entre 1975 y 1985. Esto significó que bajó de 38 casos de 1000 para la violencia masculina sobre la mujer en 1975 a 30 casos de 1000 en 1985. Si la proporción de 1975 se hubiese mantenido, la cifra estimada de asaltos violentos contra las esposas sería superior a los 2 millones anuales. Pero debido a dicha reducción se puede hablar de una cifra superior al 1.600.000 en 1985. Ahora bien, esto no permite señalar que la violencia doméstica ha desaparecido o que ha dejado de ser un problema a tratar. Seguidamente tenemos la violencia de la esposa dirigida a su cónyuge, y de acuerdo a la tabla se observa un aumento de la violencia generalizada y una leve disminución en la violencia severa. Lo interesante viene acá, y este es el dato descontextualizado que le encantaría al colectivo SMECMA, y es que dentro de la violencia femenina se ha alcanzado un resultado controversial si se compara el estudio de 1975 y el de 1985, pues básicamente las mujeres serían más violentas que los hombres a lo interno de la familia, en contraste con su comportamiento fuera del seno familiar. Visto lo anterior, seguramente, ya sabemos quiénes, han comenzado a hacerse la idea de que efectivamente lo enunciado por Álvarez Deca se ve confirmado aquí. La cuestión es que no sorprendería que esta sea la primera reacción de estos sujetos, pero para aquellos con algo de curiosidad, más allá de buscar confirmar un sesgo que mantenían previamente y que no les importa examinar o cuestionar, lo primero que debería surgir en nosotros es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? Es decir, es necesario explicar el por qué esto ocurre, por qué hay tal violencia de parte de la mujer hacia su cónyuge. De no contestar a esta pregunta, nuestra interpretación se limitaría a la violencia es bidireccional, hombres y mujeres son violentos en igual proporción, etcétera, etcétera. No obstante, esta grotesca simplificación, como ya se ha dicho, ha dejado de lado cualquier explicación o contextualización. Al respecto, el artículo de Strauss y Gelles nos dice lo siguiente. Aunque las 2 encuestas nacionales y los 10 estudios recién citados dejan pocas dudas sobre la alta frecuencia de la violencia entre cónyuges, el significado de las consecuencias de esta violencia se malinterpretan con facilidad. ¿Y por qué es así? En primer lugar, porque la fuerza y agresividad del hombre es superior, con lo cual un mismo acto, un puñetazo por ejemplo, va a generar un daño muy diferente si el mismo es lanzado por un hombre o por una mujer. Pero además, y esto es muy relevante, gran parte de la violencia de las mujeres contra los maridos es represalia o en defensa propia. Otros textos citados por este estudio agregan que una de las razones fundamentales de por qué las mujeres son más violentas en el seno familiar que fuera de este se debe a que el riesgo de sufrir una agresión es más elevado para una mujer estadounidense dentro de su propia casa. ¿Cómo cambia todo cuando intentas examinar más a fondo la victimización masculina, no? Algo que por cierto también ocurre con la victimización femenina.
En todo caso, con esto ya estaríamos ofreciendo una primera demostración de que la misma crítica que Álvarez Deca lanza sobre el ya mencionado prejuicio de la violencia unidireccional se podría emplear también sobre su propia recopilación de estudios. Esto es que la, entre comillas, crítica de nuestro autor, la cual también sostienen los miembros del colectivo SMECMA, esconde fines ideológicos. Si con el dato de Estados Unidos intentaba demostrarnos que había evidencia en contra del prejuicio ideológico feminista, lo que ha logrado conseguir es demostrar que detrás de su narrativa existe un prejuicio en contra del feminismo y muy evidente. Y, por otro lado, una pregunta también importante es esta: ¿por qué un hombre ejerce violencia sobre una mujer en primera instancia? El feminismo ha dado una explicación al respecto, y podemos apoyar o adversar dicha explicación, pero ¿qué explicación nos ofrecen los que citan la compilación de Álvarez Deca para comprender las razones que inducen a un hombre a agredir a su pareja? Esto también sería importante conocerlo, pues solo al tomar las proporciones de violencia perpetrada o recibida y compararlas al margen de cualquier otro dato, estaríamos ignorando una multiplicidad de factores involucrados en una agresión de este índole. Y es este el principal problema que padece esta recopilación, y cualquiera que tenga estas características, algo que se verá con mayor claridad conforme avancemos. Entonces, hasta ahora alguien podría pensar que todo lo dicho es solo una mera e insignificante evidencia en contra de la narrativa SMECMA, y que no demuestra gran cosa de momento. Pues bien, más adelante nuestro autor se refiere a un ranking realizado por el Instituto Centro Reina Sofía, en el cual España ocupa uno de los lugares más bajos en el ranking internacional de violencia general y violencia contra la mujer para el 2006, con lo cual la cosa no parece estar tan mal si solo tomamos el ranking y no examinamos absolutamente más nada de dicho documento. Por supuesto, esto nos obligaría a revisar el documento del ranking a mayor profundidad, en donde veremos todavía más claro los problemas de este compendio hecho por Álvarez Deca. En primer lugar, en este documento podemos encontrar la siguiente tabla, en donde en efecto se coloca a España en la posición 36 de 44 países escrutados, mayormente europeos, pero entre los que curiosamente también podemos encontrar a países de América Latina. Este ranking mide el número de víctimas asesinadas por cada millón de mujeres en el rango de 2006. Ahora bien, cabe aclarar que la tabla mostrada se refiere a los feminicidios en general. Esto es relevante porque, como dije al inicio del video, nuestro autor busca evidencias concretamente en lo que respecta a las parejas heterosexuales. El problema es que este ranking no solo incluye este tipo de feminicidios. Por ejemplo, también se habla de los cometidos por miembros de la familia. Y aún así, nuestro autor y los del colectivo SMECMA utilizan este tipo de información como un arma triunfal a favor de su narrativa. Ahora, si vamos a los feminicidios de pareja, los países escrutados son 36 y España ocupa la posición 24, con lo cual la nación ibérica contaría con una prevalencia de 2,81 mujeres asesinadas por su pareja por cada millón de mujeres mayores de 14 años, situándose por debajo de la media europea. Con esto, nuestro colectivo SMECMA ya tendría material para sostener su narrativa. No obstante, aludir solo a esto implicaría brindar una información nuevamente incompleta, y la razón es obvia. Nuevamente se dejan de lado otros datos esenciales, pues si se comparan los datos de prevalencia de feminicidios entre el 2000 y el 2006, ha ocurrido un aumento en los cometidos a nivel de pareja. Si bien es cierto que se reconoce que la prevalencia general ha disminuido en España en un 45,33%, con lo cual se convierte en el cuarto país con una mayor disminución de feminicidios en general, en el caso de los feminicidios cometidos por la pareja, hubo un aumento del 15,16%, siendo aquí el tercer país en el que más ha aumentado dicho tipo de feminicidios. Y no sé yo, pero creo que si estás intentando demostrar que las feministas están equivocadas con respecto a la violencia íntima de pareja, es curioso que este dato se pase por alto. En todo caso, este ranking también afirma algo con contundencia,
y es que frente a la pregunta de si el agresor nace o se hace, en su gran mayoría, 8 de cada 10, son productos de la mala educación y otros factores, aunque no se debe entender por esto solo la educación sexista, sino un abanico más amplio de factores, por ejemplo la formación que proporcionan determinados modelos familiares, como por ejemplo el autoritario, en los cuales los padres son un poco más despóticos, o el hiperprotector, en el que los padres controlan hasta los más mínimos detalles de la vida de sus hijos, bajo la presunción de que lo hacen por su bien. Entonces, la razón por la cual no podría ser exclusivamente el sexismo el único responsable se sustenta también sobre la experiencia de ciertos países nórdicos en donde se ha implementado precisamente una educación no sexista. Sin embargo, allí las tasas de feminicidios son más altas, con la acotación de que en el sistema legal de esos países el feminicidio no siempre implica lo mismo que en España u otras naciones europeas y latinoamericanas. Y esto último es un problema muy grueso a la hora de hacer un ranking, y es la razón por la cual tampoco me tomaría demasiado en serio los resultados de este documento. Por poner un ejemplo que cita el propio texto, en Finlandia los feminicidios también abarcan a los suicidios en los que incurren mujeres que se ven inducidas a ello a causa del maltrato de género que éstas han padecido, con lo cual si algo así se implementase en España, a saber cuánto aumentaría la cifra de feminicidios en la nación ibérica. Por ende, la diferencia que hemos visto antes en el ranking estaría también influenciada por cómo se recolectan las cifras en cada uno de estos países o las muestras que se emplean para recolectar esas cifras, además de la metodología y estrategias para recolectar estas cifras. De modo que la reducción general de feminicidios no se debería a ninguna de las fantasías smegmas o que el problema de la violencia de pareja sea virtualmente inexistente en España. Y esto último que he mencionado es muy importante, es decir, cuando hablaba de metodología, muestras, estrategias, etc. ¿Por qué? Pues porque el cisma existente entre el grupo de estudios que representan una perpetuación y victimización simétrica en parejas heterosexuales y aquellos estudios que en cambio evidencian una mayor perpetuación masculina y una mayor victimización femenina, llegan a resultados distintos precisamente por la forma en la que estudian y analizan dicho fenómeno. De esto hablaremos más adelante. El caso es que con esto ya tenemos nuestro segundo ejemplo de una mala práctica investigativa por parte de los smegmas. Y quizás alguien me diría ahora, pero término medio, que son solo 2 ejemplos, y yo solo contestaré, ay, pobres ingenuos. Más adelante, Álvarez Deca cita un estudio titulado Does the Certainty of Arrest Reduce Domestic Violence? De la autora Radgat Iyengar, de la Universidad de Harvard, el cual busca correlacionar el aumento de las tasas de homicidio por violencia de pareja en los Estados Unidos con el aumento de la aplicación de leyes que establecen la detención obligatoria de los acusados por violencia doméstica, es decir, en todos los estados en donde se ha establecido la detención obligatoria para los denunciados por violencia doméstica, es decir, detención contra los pobres machos, las tasas de homicidio de pareja han aumentado con promedio en un 60%. La tesis detrás de esto es que dichas políticas de detención obligatoria son responsabilidad exclusiva de las feministas o algo por el estilo, o de las políticas de género. En todo caso, nuestro autor indica lo siguiente más adelante. La autora apunta como mera hipótesis no contrastada empíricamente la posibilidad de que la certeza de la detención actúe como factor disuasorio y haga a las víctimas más renuentes a interponer denuncias. Entonces, si entiendo bien, vamos a destacar el dato que convenientemente ayuda a mi narrativa y a la potencial explicación de ese dato, la hipótesis sugerida por la autora, vamos a enfatizar que no ha sido contrastada empíricamente, y posteriormente afirma esto. Esa hipótesis no se sustenta en el caso de España, donde el aumento exponencial de las denuncias ha coincidido con un aumento del número de víctimas mortales, por lo que parece más razonable pensar que son las propias políticas de género y su parcialidad legal y judicial las inductores del incremento de esas tasas de homicidio. ¿Por qué es más razonable pensar lo que convenientemente apoya tu tesis general? ¿Por qué aquí no se establece que esto último que nos dice el autor es una mera, entre comillas, hipótesis o más bien una mera presunción
que no tiene ningún sustento empírico y que mágicamente sirve para criticar a las políticas de género que él cuestiona. Y luego me gustaría saber si alguien del colectivo SMECMA cuenta con alguna evidencia que demuestre que los efectos negativos de la detención obligatoria en España es producto exclusivo de las políticas de género y que no se debe a ningún otro factor más, o como que mínimo requiere de una mayor contextualización. Pero igual ya sabemos cuáles serían sus entre comillas evidencias, supuestos entre comillas estudios que no se leen o artículos y videos de algún lugar random de internet con el típico cuñado conspiranoico. El caso es que lo de contextualizar es importante porque el trabajo de Iyengar resalta como factor relevante en el aumento de normas de detención obligatoria en los Estados Unidos la decisión judicial conocida como Thurman v. City of Torrington. ¿Y esto qué es? Pues para ponerlo simple, se refiere al caso de Tracy Thurman, la cual fue objeto de repetidas acciones violentas por parte de su expareja, al punto de que este sujeto la apuñaleó, golpeó, etc. en su último acto de violencia sobre esta, lo que provocó que Thurman terminase en el hospital. Y la razón por la cual esto fue llevado a las cortes se debió principalmente a la inacción de la policía de la ciudad de Torrington frente al caso de Thurman, en el sentido de que no le brindaron la protección requerida frente a la agresión de su expareja. Ahora bien, lo importante de esta decisión fue que provocó cambios a nivel nacional en temas vinculados a la violencia doméstica, entre las que destaca la Ley de Prevención y Respuesta a la Violencia Familiar, instituida en 1984 en el estado de Connecticut. Iyengar agrega que futuros pleitos contra otras ciudades también habrían servido como motivación para que varias municipalidades se protegiesen de esas acciones legales al aplicar medidas de arresto más agresivas en contra de la violencia doméstica. Así que esto no tiene nada que ver con un complot feminista o con las políticas de género, al menos no para el caso de Estados Unidos. Más bien se trató de una medida que nace o surge para protegerse de acciones legales contra la policía y su respectivo municipio. Y luego, un segundo factor de igual importancia en el cambio de las normas con respecto a la violencia doméstica fue el experimento de violencia doméstica de Minnesota, cuyos resultados fueron empleados por el Departamento de Justicia estadounidense para justificar ese tipo de arrestos. Este experimento fue llevado a cabo por el Departamento de Policía de Minneapolis y el Instituto Nacional de Vigilancia, una organización sin fines de lucro, a principios de la década de los 80, con la intención de probar la respuesta policial a la violencia doméstica. Básicamente intentaron poner a prueba cuál sería la mejor forma de lidiar con un caso de violencia doméstica y establecieron que el arresto era el más efectivo de los tres métodos para reducir la violencia doméstica. Dicho de forma más reducida, el arresto supuestamente tendría efectos disuasorios contra el perpetrador, o al menos esto sostenía este experimento, cuyos resultados fueron utilizados para justificar la necesidad de fondo para apoyar políticas pro arresto en varios estados. Pese a esto, Iyengar nos brinda algunos datos para dudar de la efectividad de esta política. Aunque lo que a mí me llamó más la atención fue esto. En un análisis detallado de las motivaciones para las leyes de arresto obligatorio, Stark afirma que la razón más importante para aprobar las leyes de arresto obligatorio fue controlar el comportamiento de la policía en respuesta a la presión política y a la exposición de responsabilidad. Es decir, la reducción de la violencia de pareja era un objeto de menor importancia, de modo que lo más relevante era mejorar la imagen de la policía y de las instituciones gubernamentales. Otra razón, señala Iyengar, podría ser que la sociedad estadounidense se había tornado más deseosa de castigos más severos sobre los abusadores. Ahora bien, si bien estas leyes no se aprobaron como parte de una legislación más dura contra el crimen, representan el deseo de adoptar un enfoque más punitivo sobre el mismo. Ahora, ¿por qué los resultados del trabajo de Iyengar chocan con los del experimento de Minnesota? Esto se puede explicar debido a que el experimento de Minnesota estimó que habría un efecto positivo ligado al arresto real condicionado a la denuncia hecha por la víctima, a partir del cual se puede presumir que habría una disminución en la violencia por parte de los maltratadores. Sin embargo, lo que este experimento no tomó en cuenta fueron aquellos factores que pueden prevenir a la víctima de denunciar la violencia que ésta sufre. Por ejemplo, hay un componente psicológico y emocional que provoca que las víctimas se mantengan unidas a sus abusadores y no deseen enviarlas a prisión, con lo cual, al hacer el reporte a la policía, la culpa es transferida hacia la víctima, es decir, ésta se siente culpable por enviar a prisión a su abusador.
Además, si la pareja abusiva es arrestada pero no hay más medidas legales que se tomen posteriormente, el abusador puede retornar a casa tras un solo día de arresto y aterrorizar aún más a su víctima. Al respecto, Iyengar cita un estudio en el que se compara la probabilidad de arresto bajo las leyes de arresto obligatorio versus las leyes a favor del arresto en 2 ciudades de Michigan. Y en dicho estudio sale a relucir que una vez que la víctima llama a la policía por primera vez por violencia doméstica, es significativamente menos probable que vuelva a hacerlo una segunda vez. A su vez, en muchos casos las leyes de arresto resultaron en que la víctima también fuese puesta bajo arresto, si había evidencia de que ella también había agredido a su pareja íntima. Sobre esto último, la autora indica lo siguiente. En muchas áreas, las mujeres constituyen casi el 20% de los arrestos por violencia doméstica, un porcentaje mucho más alto que la proporción estimada de abusadores femeninos. Y, además, más de la mitad de estas mujeres arrestadas son identificadas como víctimas previas de abuso, con lo cual implícitamente parece que tenemos frente a nosotros a una violencia defensiva frente al agresor masculino. ¡Qué sorpresa! De hecho, la autora sugiere sentencias más fuertes y políticas de enjuiciamiento agresivas que incapaciten a los abusadores, para garantizar la seguridad de las víctimas, y no sé si los SMECMAS apoyarían esto. Lo más probable es que no, pero eso no impide que los SMECMAS usen el trabajo de Iyengar para sus propósitos ideológicos. Luego, la autora sostiene que hay abundante literatura que demostraría que los arrestos no son suficientes para inducir a las víctimas a apartarse de sus abusadores, con lo cual debería proveerse a las víctimas de oportunidades y recursos para alejarse de quienes las acosan. Y finalmente dejó esto. Hay pocas dudas de que se requiere la intervención estatal de alguna forma. Y más adelante indica que, si bien parece que las leyes de arresto obligatorio no son suficientes para disuadir el abuso, el conjunto de políticas que pueden prevenir el abuso y proteger a las víctimas de manera efectiva sigue siendo un tema para futuras investigaciones. Lo primero, un golpe a los pubertarios, porque el Estado es necesario. Lo segundo, que el problema no es en sí las políticas de arresto, y esto ya se evidenciaba desde antes, sino que más bien la cuestión residiría en creer que solo el arresto obligatorio es suficiente para acabar con el problema de la violencia doméstica, y evidentemente no lo es. No voy más allá en lo que respecta a la sección del contexto porque ya creo que está más que claro que hay sesgos bien fuertes aquí, además de darle más leña a esto alargaría mucho más el video. En fin, ahora pasemos a revisar las conclusiones de este entre comillas artículo. La sección de conclusiones se divide en dos, las conclusiones básicas y la conclusión final, siendo la primera de estas la más extensa. Esta primera sección se divide a su vez en dos, que son las conclusiones relativas a los métodos y las conclusiones relativas a los resultados. En todo caso, empecemos por las conclusiones básicas. De esta sección lo más relevante es la relativa a los métodos, pues de ella podemos conocer cómo fue seleccionando la muestra de estudios que darían como lugar a la suma de 500 estudios. Sobre las conclusiones relativas a los resultados no nos detendremos porque son más de lo mismo visto en la sección del contexto. Solo daré un ejemplo para que vean las pajas mentales en las que se cae en esta sección. Cito: los mayores niveles de violencia se registran en las fases iniciales del noviazgo o antes del casamiento. Esta violencia temprana seguida del matrimonio o consolidación de la relación parece incompatible con la teoría feminista del apresamiento económico de la mujer como explicación de su permanencia en el seno de relaciones violentas. Básicamente está sugiriendo que el matrimonio disminuye la violencia doméstica y que por ello la crítica feminista del apresamiento de la mujer dentro del mismo sería falso. Primeramente, dejando de lado el tema de la teoría feminista, el autor está haciendo lo de siempre, sacando un dato descontextualizado por completo y arrojando sus propios sesgos sobre el mismo para sacar conclusiones que validan su narrativa. En varios estudios longitudinales dentro de la lista de los 500 se nos indica que las tasas de perpetración de violencia en parejas jóvenes son mayores en mujeres, particularmente durante el periodo de cohabitación. No obstante, cuando las parejas pasan a la etapa de matrimonio, estas se igualan y en algunos casos se evidencia que la perpetración es un poco mayor en los hombres y la victimización crece en las mujeres. Es decir, la violencia no ha desaparecido,
sino que se mantiene y adquiere una naturaleza distinta. El matrimonio no hace que la violencia desaparezca o que simplemente se extinga, sino que más bien cambia. De modo que se nos está escondiendo, ya sea deliberadamente o por ignorancia, el hecho de que no es que en el matrimonio la violencia desaparezca o se reduzca significativamente, sino que simplemente se manifiesta de otra forma. En cuanto a la metodología, aquí viene lo importante, el autor señala que los estudios más fiables, o dicho de otra manera, las metodologías más confiables para detectar la victimización masculina y así tumbar el mito feminista, son los estudios longitudinales y transversales. En vista de ello, vamos a fiarnos de lo que nos dice nuestro autor y seleccionar exclusivamente este tipo de estudios, ya que gracias a ellos se nos revelaría la verdad que nos oculta el feminismo y las políticas de género. Afortunadamente los longitudinales están marcados en la lista de los 500 estudios seleccionados, lo cual hizo bastante fácil su búsqueda. Vayamos entonces a los estudios seleccionados para este video, que aquí es donde radica lo verdaderamente importante, porque estos son la prueba de que las políticas de género, nuevamente, se sostienen sobre puros postulados ideológicos y certezas preestablecidas que no poseen respaldo empírico alguno. Veamos si eso es cierto, o si por el contrario descubrimos algo relativamente interesante o novedoso detrás de esos estudios longitudinales. Hasta que me puse a leer estudios relativos a este tema, no entendí con claridad en qué consistía la disputa. Y es que básicamente hay diferentes perspectivas teóricas que examinan el fenómeno de la violencia íntima de pareja, llegando a conclusiones distintas, lo cual ha generado acalorados debates entre estas. Se podría decir que hay 3 puntos de conflicto. El primero, y quizás el principal de los 3, se vincula a las muestras empleadas. Un grupo de teóricos aboga más por muestras de mujeres maltratadas y reportes policiales, mientras que otros trabajan con muestras comunitarias. Otro debate se centra en la dirección de la agresión, ya sea si surge principalmente desde uno de los sujetos que integran a la pareja o si el abuso es recíproco. Y finalmente, el tercer debate se vincula a si la agresión en las parejas tendría sus raíces principalmente o no en la psicopatología. Voy a denominar a la primera perspectiva teórica como la feminista y a la segunda como la psicopatológica. No es que estos sean los nombres digamos concretos con los que trabajan, pero las voy a determinar de esa manera. En fin, vamos a centrarnos inicialmente en el primer debate. Sobre este, los estudios que se arraigan a la perspectiva feminista abogan por utilizar muestras de mujeres maltratadas o mujeres en refugios. Estas investigaciones también tomarían en cuenta las muestras comunitarias, pero señalan que es un equívoco emplear estas de modo exclusivo para analizar el fenómeno de la violencia íntima de pareja, y es que en este tipo de muestras los casos de violencia suelen ser recíprocos y disminuyen las lesiones graves o la necesidad de personal de emergencia, aunque su disminución no implica su desaparición, porque la mujer sigue siendo la que más peligra de sufrir una lesión, aun cuando ésta sea la que tiene mayores tasas de iniciación de la violencia. El caso es que al emplear muestras de mujeres maltratadas en refugios, la violencia perpetrada provendrá mayormente desde el hombre hacia la mujer, evidentemente, si bien estudios posteriores dentro de esta perspectiva también apuntaron a tomar en cuenta variables relativas a la psicopatología de los hombres abusadores. Strauss, un autor que vimos mencionado cuando tratábamos el contexto del entre comillas artículo de Álvarez Deca, apoya esta posición y argumenta que, debido a las profundas diferencias metodológicas, los hallazgos de muestras de mujeres en refugios y salas de emergencia no deben generalizarse a los casos de agresión informados en las encuestas de conflictos familiares. La otra perspectiva no está de acuerdo en que no se pueda encontrar casos reales de un fenómeno significativo con una investigación epidemiológica. Por ejemplo, esta investigación se ha utilizado para la detección del VIH en muestras comunitarias o la detección de personas con dependencia de sustancias. También se nos indica que un estudio longitudinal bien diseñado que recluta a sujetos que representan a una muestra poblacional y que se les sigue en el tiempo podría detectar la violencia doméstica, o al menos cierto tipo de violencia doméstica. Segundo, muchas víctimas graves y psicológicamente intimidadas por la pareja íntima evitan la participación de la policía, los servicios sociales y los refugios,
Por lo tanto, las muestras extraídas de los refugios o de los registros policiales no serían una muestra representativa de la violencia grave o de la violencia general. Aquí lo relevante es que dicha perspectiva sostiene que es posible indagar de mejor forma la violencia íntima de pareja valiéndose de los denominados autoinformes, aunque como veremos más adelante, esto tiene también sus problemas, sus falencias. En fin, cito. En el caso especial en el que una cohorte ha sido seguido longitudinalmente y evaluado repetidamente, los participantes pueden proporcionar autoinformes inusualmente válidos, porque desarrollan una confianza en la garantía de confidencialidad que supera la confianza de los participantes ingenuos de la investigación o los participantes involucrados en asuntos legales por procesos relacionados con la violencia intrafamiliar. Este último punto es interesante porque existen estudios longitudinales que critican el autoinforme como una metodología suficiente para recabar información sobre violencia doméstica o violencia íntima, con lo cual también recurren a la observación en experimentos controlados. Y es que el autoinforme ha sido considerado por algunos expertos como problemático al examinar un proceso tan complejo como el conflicto marital. Es posible que muchas personas no consideren significativos los intercambios de agresividad física menores, posiblemente apenas los noten y no los informen. Además, debido a que la agresión física es sancionada socialmente, es probable que los individuos informen menos de su propia agresión física contra sus parejas. Lo último es relevante especialmente por parte de los hombres, tanto si son ellos los agresores o si son en cambio las víctimas, y debería tomarse en consideración para futuras investigaciones. No es el único texto que discute el asunto del autoinforme. Al respecto, un estudio realizado en Filipinas indica esto. La baja tasa de reporte de la violencia es un problema común de investigación. Además, el hallazgo de altas tasas de perpetración de violencia femenina podría deberse a la falta de denuncia por parte de los hombres. Un metaanálisis sobre el acuerdo de notificación entre las parejas encontró que los participantes tienden a autoinformar menos perpetración de violencia de lo que sus parejas les atribuyen. Este sesgo fue menor para las mujeres que para los hombres. Ergo, las mujeres reportan más la violencia que los hombres. Un estudio longitudinal utilizado por DECA en su lista de los 500 que evalúa los efectos adversos de ver en televisión lucha libre, es en serio, resalta al respecto de lo que se había dicho antes lo siguiente. Descubrimos que las alumnas eran más propensas a informar que habían sido perpetradoras y víctimas de una pelea en una relación que los estudiantes varones. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas. Varios investigadores han sugerido que esto puede ser el resultado de informes con sesgos de género, en los que los hombres pueden evitar admitir que participan o son víctimas de un comportamiento socialmente indeseable. Siguiendo con esto último, el estudio longitudinal titulado Observed Initiation and Reciprocity of Physical Aggression in Young Irish Couples hace referencia a otro estudio del 2002 en el que nuevamente se señala que la violencia entre hombres y mujeres es diferente. Pero lo interesante de este nuevo estudio es que en él mencionan otros dos estudios más, uno de 1999 y otro de 1986, en el que las mujeres suelen reportar más el uso de la violencia en contra de sus parejas que los hombres. De hecho, en una encuesta juvenil de Estados Unidos citada por este estudio se encontró que el 27.9% de las mujeres reportaron el uso de la violencia contra su pareja, mientras que entre los hombres fue del 20.2%. Todo lo anterior debería ser suficiente evidencia para no utilizar cifras porcentuales de violencia percibida o victimizada como si fueran evangelios incuestionables y a partir de ello concluir los hombres también sufren. ¿Por qué? Porque se está dejando de lado este tipo de contextualización. Lo anterior se puede resumir de esta forma. Las altas tasas de violencia perpetrada por mujeres que se observan en parejas jóvenes se deben a que ellas son más propensas a informar que son perpetradoras. En cambio, los hombres son menos propensos a ello. Y quizás este es un dato relevante a considerar, siendo que varios estudios longitudinales hacen esta observación. Además, incluso cuando el hombre resulta ser mayormente la víctima, que eso también sucede, habría que examinar los factores y variables sociales que provocan que éste se limite
a seguir siendo una víctima pasiva de la agresión de su pareja. Por ejemplo, debido a que otros pueden esperar que los jóvenes sean agresores en comparación con las jóvenes, los jóvenes que son agredidos pueden ser acusados de ser mariquitas por aguantar a las jóvenes agresivas. Solo otros jóvenes en situaciones similares evitarían tales burlas. esperamos que el hombre sea la parte más fuerte, y de no cumplir con este rol de género asignado a su masculinidad, este es visto como un, entre comillas, mariquita, o como un macho beta, términos que por cierto son usualmente asociados con lo femenino y la debilidad. De hecho, el estudio del cual extraje esta cita señala que muchos de esos jóvenes que son víctimas de la violencia de su pareja solo pueden encontrar apoyo en otros que se encuentran en una situación similar, porque estos serían más comprensibles con ellos. El resto de la población los trataría como, he dicho, unos machos beta, débiles, afeminados, etc. Así pues, un factor que ayuda a perpetuar dicha situación, y quizás uno de los principales responsables, surge también de las expectativas de género que tenemos con respecto a la masculinidad. Otro estudio longitudinal hecho en Filipinas, titulado Perpetration of Intimate Partner Aggression by Men and Women in the Philippines, señala una cuestión que también se observa en otros estudios, y es la siguiente. La violencia entre los padres de la esposa fue la única variable de antecedentes personales que fue significativa, lo que indica un mayor riesgo de perpetración para las mujeres que informaron esta experiencia. Es decir, hay una correlación significativa entre factores psicopatológicos y la manifestación de la violencia como perpetración o victimización. Para este caso, el que una mujer haya observado violencia entre sus padres cuando ésta vivía bajo la tutela de estos, le haría más propensa a replicar dicha conducta. Además, este estudio de Filipinas también señala lo siguiente más adelante. Para algunas mujeres en este grupo, áreas urbanas, la violencia puede no ser realmente recíproca, ya que el 18% informó que la pelea contra su pareja fue la razón de su agresión, y el 39% informó coerción sexual por parte de su esposo. Ahora bien, al final se cierra de la siguiente forma. Se necesita más investigación sobre el contexto y las circunstancias que conducen a la perpetración de violencia dentro del matrimonio y sobre el desarrollo de intervenciones efectivas destinadas a abordar este importante problema social. Esto último es relevante porque todos estos estudios longitudinales buscan convertirse en valiosos datos para poder generar políticas públicas que atiendan a los factores de riesgo que pueden inducir a la violencia dentro de una relación. Al respecto de la influencia que tienen sobre nosotros nuestros referentes más inmediatos, existen diversas teorías que han sugerido que nuestros padres y pares, esto es nuestros amigos o las personas de nuestra generación, de nuestra edad, son importantes en el proceso de convertirnos ya sea en el perpetrador de la violencia o en la víctima de la misma. La teoría denominada como la de aprendizaje social sugiere, por ejemplo, que los adolescentes aprenden a ser violentos sobre sus parejas al observar el comportamiento de quienes serían sus modelos, ya sean sus amigos o sus padres. Otra teoría, denominada teoría interdependiente, también sugiere que nuestros seres más cercanos influyen profundamente sobre nosotros. El caso es que dicha teoría postula que los comportamientos de interacción están fuertemente influenciados por creencias y expectativas sobre cómo debería ser una relación. ¡Qué sorpresa! Con lo cual es probable que los estándares de comportamiento para las relaciones de noviazgo estén influenciadas por experiencias pasadas, aunque para el caso de los adolescentes, muchos de ellos no han tenido experiencias extensas en este ámbito, con lo cual es probable que formen sus estándares basados en las observaciones de las personas que les son más cercanas, padres y amigos, sus pares. Ambas teorías están respaldadas por una gran cantidad de literatura existente que documenta la influencia tanto de los tutores como de los pares del joven adolescente. En resumen, los adolescentes son más propensos a perpetrar la violencia dentro de su relación de noviazgo tras observar conductas similares en las relaciones de sus amigos. De hecho, uno de los estudios usados aquí sugiere incluso que los pares tienen un mayor peso que el peso que podrían o influencia que podrían tener los padres. Al respecto, este estudio indica algo curioso.
Una mayor proporción de jóvenes eran agresores que de jóvenes, pero los jóvenes agresores usaban conductas más severas que las jóvenes agresoras. Y más adelante se agrega esto: aunque los jóvenes y las jóvenes tenían aproximadamente la misma probabilidad de ser víctimas, los jóvenes tenían más probabilidades de ser víctimas de violencia moderada, mientras que las jóvenes eran más propensas a ser víctimas de comportamientos severos. Ello no debería ser una sorpresa para nadie, pero el punto a resaltar es que la violencia, si bien puede llegar a ser recíproca en parejas jóvenes, e incluso las mujeres pueden ser mayormente las iniciadoras, las repercusiones suelen ser mayormente negativas para ellas que para ellos. Este punto se vuelve a reiterar más adelante en este estudio longitudinal y que dice esto. Las jóvenes que eran perpetradoras usaron comportamientos moderados, mientras que los jóvenes usaron comportamientos severos. Y las jóvenes que fueron víctimas recibieron comportamientos severos, mientras que los jóvenes recibieron comportamientos moderados. Por lo tanto, aunque había menos jóvenes violentos, los que eran violentos tenían más probabilidades de ser severamente violentos que las jóvenes violentas. Además, las jóvenes tenían más probabilidades de haber sido agresores y víctimas en relaciones de noviazgo pasadas, el 50% de las que informaron violencia, que los jóvenes, solo el 29% de los que informaron violencia. Lo último es curioso porque ello quiere decir que este tipo de conductas también estarían asociadas a experiencias pasadas, es decir, a relaciones problemáticas que tanto hombres como mujeres han tenido previamente. Otros estudios sostienen que, por el contrario, un importante predictor de la violencia en su respectiva relación íntima sería el abuso infantil. Cito: La exposición a la violencia entre padres, que probablemente comienza cuando el niño es pequeño, parece representar el mayor riesgo independiente de ser víctima de cualquier acto de violencia de pareja. A su vez, otro estudio también indica que buena parte de la violencia en un hogar puede ser verbal, pero que sin embargo, esto no necesariamente sea benigno, solo porque es menos repelente que la agresión física directa. El conflicto marital extremadamente agresivo parece aumentar la probabilidad de que los niños se alejen de nuevos estímulos y, en el caso de los niños preadolescentes de bajos ingresos, el conflicto entre padres se ha asociado con la depresión y el trastorno de conducta de los niños. Y bueno, cuando nos referimos a nuevos estímulos, sería algo así como que el niño queda encerrado o atrapado dentro del círculo de violencia de sus padres. Y aquí viene algo importante, la violencia verbal. Cuando la violencia es de este tipo, existen estudios longitudinales que encuentran mayor agresión por parte de la mujer. Aunque la prevalencia de agresión verbal perpetrada por hombres y mujeres en relaciones con violencia íntima de pareja bilateral fue similar, las mujeres informaron participar en tácticas de violencia significativamente menores y más severas en relaciones bilaterales que lo que informaron para sus parejas masculinas. Por lo tanto, en general, parece haber poca evidencia de que los hombres usen más violencia íntima de pareja que las mujeres en las familias estudiadas aquí. Pero luego indica esto: es importante tener en cuenta que, no obstante, las mujeres pueden haber experimentado más daño o tener otras razones para usar más tácticas de conflicto en sus relaciones. Lo que nos remite a las causas subyacentes a cada tipo de violencia. Lo que estos estudios dan por sentado es que las mujeres son más violentas a lo interno de sus relaciones, pero nada de ello nos debería llevar a concluir que el hombre es la víctima siempre en estos casos, sino que más bien deberíamos sentir la necesidad de indagar qué provoca que se generen conductas tan agresivas en matrimonios o especialmente durante la cohabitación y muy especialmente en las parejas jóvenes. Una cuestión muy importante a resaltar de lo anterior es lo que ya se había indicado previamente con antelación, y es que caeríamos en un grave error si nos limitamos exclusivamente a extraer las cifras de perpetración y victimización sin considerar las observaciones hechas por los autores de estos estudios. Lo menciono porque el colectivo Smegma emplea estos datos de forma ideológica. ¿Y a qué me refiero con ello? En concreto, si yo indico que, 200 estudios sugieren que la violencia es recíproca y simétrica entre hombres y mujeres, he borrado con ello los matices y contextualización que hemos observado previamente. Pero ¿por qué evitaría tomar en cuenta este tipo de elementos? Porque al hacer esto puedo deconstruir el denominado, entre comillas, mito feminista y revertirlo para que ahora el sujeto oprimido pase a ser el hombre. El problema de esto es que ello ocurre a raíz de una apropiación deshonesta de lo que sostienen estos estudios. Pero quizás lo más lamentable es que
al convertir al hombre en el sujeto oprimido y aplastado por el sistema, no se hace nada, digamos, que sea especialmente revolucionario con ese giro. Si mi preocupación por la situación del hombre fuese genuina, no debería convertirse ello en un movimiento que vaya más allá de generar contenido reactivo, principalmente reactivo, reaccionar a lo que haga Irene Montero o alguna otra feminista conocida. Exactamente qué cambió, digamos, a partir de esta superficial condena sobre el feminismo. No ha cambiado nada, sigue siendo todo igual. Entonces, además de ello, también existe un Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, y poco o nada vemos al mismo nivel que acontece cada 8 de marzo en diferentes partes del globo. Y aquí es donde comienza a dibujarse con claridad la deshonestidad detrás de la narrativa smegma. Cito: no se puede concluir que las mujeres y los hombres se vean igualmente afectados, ya que la naturaleza de la violencia puede diferir, aunque tanto las mujeres como los hombres pueden denunciar la victimización. La violencia femenina puede ser principalmente defensiva, es decir, en respuesta a la violencia iniciada por el hombre, mientras que la violencia masculina puede ser principalmente ofensiva. Y luego, en otro estudio se dice esto: a pesar de que la violencia situacional, el tipo presumiblemente aprovechado por grandes encuestas sociales, parece ser tan probable entre las mujeres como entre los hombres, existe una creciente evidencia de que las causas subyacentes difieren según el género. ¡Oh, qué sorpresa! Ahora bien, lo anterior estaría sujeto a lo que habíamos mencionado antes, esto es, las diferencias metodológicas y de muestras. Y es que incluso a pesar de esas diferencias metodológicas y de muestras que puedan surgir, las causas seguirán siendo diferentes, como lo han reconocido los estudios que he citado. Pero también, como ya se dijo anteriormente, las consecuencias van a ser diferentes. Evidentemente la mujer tiene más probabilidades de perder dentro de un conflicto, digamos, de tipo físico. Y por otro lado, como ya se ha indicado antes, algunos estudios dentro de la perspectiva que he denominado como psicopatológica y que tienen un enfoque longitudinal nos suele mostrar que el abuso puede venir desde la mujer hacia el hombre. De hecho, encuentran que la violencia es bidireccional y que los tipos y frecuencia de los actos de abuso no suelen diferir significativamente según en el género. Nuevamente, con la acotación de que las consecuencias físicas son mucho mayores para las mujeres. Obvio, eso no lo digo yo, lo afirman los propios estudios longitudinales. Cita: la evidencia de que la agresión de los hombres hacia sus parejas tiende a ser una respuesta a la agresión de sus parejas confirma los hallazgos de otros estudios que sugirieron que la participación de las mujeres en la agresión física puede ponerlas en mayor riesgo de agresión física severa por parte de sus parejas. En todo caso, nótese que he dicho tipos y frecuencias, es decir, no las causas subyacentes detrás del acto violento. Y esto es crucial, que es a lo que me refería anteriormente, y nos remite nuevamente a lo que ya se ha dicho. Si bien en términos de frecuencia y tipos de violencia, este tipo de estudios no encontrarán mayores diferencias, lo que no se puede esconder es que las causas que provocan uno o los otros son distintas, así como sus consecuencias. Y a veces también el colectivo smegma ignora otras causas, digamos, de carácter, digamos, social o cultural, que no son tomadas en cuenta cuando lo único que hace es tomar porcentajes de victimización y perpetración de la violencia. Y también llama la atención el por qué esto ocurre principalmente en parejas jóvenes y por qué en promedio a partir de los 26 años las tasas de violencia perpetrada y victimizada se vuelven, digamos, iguales, o se incrementa la perpetración en los hombres y la victimización en las mujeres. Uno de los estudios examinados indica esto al respecto. Se ha observado que las parejas, especialmente las parejas jóvenes, tienden a usar agresiones lúdicas y no lúdicas durante las sesiones de discusión. Además, es posible que algunos de estos intercambios se extiendan a desacuerdos menos divertidos y más serios. Esto puede ser especialmente cierto para individuos y parejas que tienen niveles más altos de comportamiento antisocial, porque el comportamiento antisocial se ha asociado con dificultad con los límites entre el juego y actividades más impactantes. Y luego continúa con esto: una vez que los patrones de intimidad sexual se vuelven más establecidos, las mujeres pueden desempeñar un papel menor en la iniciación de la violencia. En primer lugar, la razón por la cual
puede desencadenarse un acto violento a lo interno de una pareja parece tener su respuesta en lo que se denomina como comportamiento antisocial, al menos según este tipo de estudios longitudinales. Y además, una vez se definen con claridad los patrones o roles dentro de una relación, la iniciación de la violencia por parte de la mujer disminuye significativamente. Nada de esto lo sabremos si nos limitamos a escuchar a los smegmas. Aparte, hay una significativa cantidad de estudios que señalan como factores de riesgo a aquellas variables de tipo socioeconómicos o incluso también garantizar derechos como el divorcio y ayudas sociales por parte del gobierno, que también son factores que permiten, digamos, reducir o ayudan a reducir la violencia. Por ejemplo, digamos, también mecanismos para el cuidado de los hijos, todo eso, digamos, ayudaría a reducir las tasas de violencia. ¿Quién habría imaginado entonces que una mejor calidad de vida estaría asociado a la disminución de la violencia íntima de pareja? Yo ciertamente estoy en shock, jamás lo habría pensado. Pero luego son estos, la mayoría de estos smegmas también pubertarios, que están en contra de que el Estado invierta en programas que precisamente trabajen sobre esa parte socioeconómica. Otro elemento crucial a tomar a consideración es el siguiente. Se desconoce hasta qué punto estos hallazgos se generalizarían a jóvenes con diferentes orígenes, en particular a jóvenes de diferentes orígenes culturales o étnicos, y debería examinarse en investigaciones futuras. Esta cuestión me hizo recordar un video de la youtuber Aime que subió no hace mucho en su cuenta de Instagram, y es que si hablamos de una mujer negra o una mujer indígena, no solo tenemos que considerar los factores psicopatológicos antes mencionados, sino que incluso ellas están atravesadas por otras variables que una mujer blanca, europea y heterosexual no suele padecer, como por ejemplo la deshumanización que las mujeres de color padecieron durante el colonialismo y cuyos efectos aún se sienten en la actualidad. Y esto es un elemento que la narrativa smegma ni siquiera parece tomar en consideración, ni para hombres ni para mujeres, pero que nuevamente nos remite al problema de la muestra empleada para realizar el estudio. Incluso si nos limitásemos a la perspectiva psicopatológica, será muy posible encontrar diferencias notables dependiendo de variables como la cultura. Por ejemplo, obtendríamos resultados distintos si nuestra muestra es tomada en Australia, España, Uganda o Arabia Saudí. O incluso es hasta posible encontrar diferencias a lo interno de una nación, digamos entre la zona urbana y la zona rural. En fin, quizás el mayor cisma entre la perspectiva feminista y la psicopatológica se debe a que la primera atribuye una mayor carga de responsabilidad en la perpetuación de la violencia íntima de pareja a problemas sistémicos, por ejemplo el más conocido de estos, el patriarcado. Por otro lado, la segunda perspectiva teórica considera que factores clínicos y sociales a nivel individual tendrían peso a la hora de comprender el fenómeno de la violencia íntima de pareja. La cuestión es que de estas dos perspectivas, las políticas que surjan de ambas pueden ser, digamos, efectivamente de naturaleza distinta, aunque nuevamente van a compartir ciertos elementos porque reconocen, a pesar de sus diferencias, que las consecuencias, al menos para la mujer, casi siempre son en las que ella termina siendo la principal víctima o la que más sufre lesiones. Pero regresando a la cuestión de las diferencias, un estudio longitudinal apunta a esta dirección de las diferencias, señalando esto. La fuente de este conflicto surge de las diferentes visiones de las diferencias de género en la violencia íntima de pareja, que surgen del análisis de datos de encuestas de población y estadísticas oficiales sobre tasas de homicidios, condenas y asistencia a refugios. Si bien los datos de encuestas de población tienden a sugerir la ausencia de diferencias de género, los datos oficiales tienden a sugerir un predominio de perpetradores masculinos y víctimas femeninas. Conciliar estas diferencias es central para una comprensión equilibrada de los problemas de la violencia íntima de pareja. De modo que lo que tenemos ante nosotros es, lo repito otra vez, una diferencia metodológica y de muestras empleadas. Pero, ojo, ello no implica que existan nulos problemas con respecto a la segunda perspectiva, pues como vimos, si las mujeres tienden a reportar más el uso de la violencia verbal o incluso la física, no se puede concluir de esto que ellas sean más violentas o que el hombre sea una víctima incomprendida, sino que más bien existen variables que o no fueron tomadas en consideración porque sobrepasan los propósitos del estudio o que simplemente se requiere de un mayor número de evidencias para comprender este fenómeno. Y encima de todo lo anterior, la misma metodología de recolección de datos no es ajena a sesgos. Este último estudio que he mencionado también apunta a esto.
a que los hombres suelen reportar menos la violencia perpetrada, y no porque ellos sean necesariamente menos propensos a ser tanto víctimas o perpetradores. Estas diferencias de género no solo encuentran un intenso debate en la violencia íntima de pareja. En otro video he hecho referencia al tema del suicidio. En este caso, si bien los hombres mueren más por esta causa, las mujeres realizan más intentos de suicidio que los hombres. Esta paradoja se resuelve tomando en consideración dos cuestiones concretas. Primero, las mujeres son más propensas a buscar apoyo emocional en este tipo de situaciones. Y segundo, los hombres suelen emplear métodos más letales. Pero esto no lo sabríamos si nos limitamos a escuchar a los smegmas. Bien, entonces pasemos ya a las conclusiones de este video. Hasta ahora he examinado 10 estudios en concreto, enfocándome en conocer su metodología y las muestras que emplean, así como la discusión de sus resultados. Y a raíz de ello podemos concluir que el colectivo smegma ignora esta información o deliberadamente está mintiendo, y ninguna de las dos opciones es buena. Hemos visto que incluso cuando la mujer es usualmente la iniciadora y perpetradora, esta sigue corriendo más riesgo de sufrir lesiones graves. Además, también se observó que el autoinforme e incluso la observación directa poseen problemas significativos a la hora de arrojar resultados, los cuales no están enteramente libres de sesgos, dado como resultado que las mujeres reporten más la perpetración de la violencia y los hombres menos. Esto último ocurriría dado que existe un temor en los hombres de reconocer que perpetran actos violentos contra su pareja, o incluso que son receptores de dichos actos. Primero, por el rechazo casi colectivo que hay hacia la violencia machista en la actualidad, y por otro lado, debido a las expectativas de género que se depositan sobre la masculinidad. También observamos la notoria influencia que tienen los pares o tutores en las tasas de agresividad de las parejas jóvenes, o incluso cómo los traumas de la niñez pueden desenvolverse en una futura agresión en las relaciones de pareja en la etapa adulta. Y a su vez, se hizo la observación de la importancia que pueden tener variables culturales, étnicas y otras sobre los resultados de un estudio. Una cuestión que quizás los smegmas intenten rescatar de su malograda narrativa al final de esta discusión y que nunca habrían pensado sino hasta que vean este video o se enteren de ello leyendo los propios estudios, tendría que ver con la posibilidad de que puedan surgir diferentes políticas dependiendo del fundamento teórico que les sostenga, es decir, a cuál de las perspectivas antes mencionadas se adhiere dicha política, y que el problema que advertía el señor Deca sería hasta cierto punto verídico porque si bien ya es evidente que trata deshonestamente los estudios de la perspectiva psicopatológica para victimizar al hombre, al final parece, digamos, cierto que los gobiernos otorgan más valor a la perspectiva feminista que a la psicopatológica a la hora de formular políticas públicas. Esta observación es cuestionable por diversas razones. La primera de ellas es evidente. Si el objetivo era demostrar que había una gran cantidad de estudios que demostraban que el hombre es el principal sujeto víctima o que al menos se esconde su victimización, esto no se ha logrado. Por el contrario, se ha puesto en evidencia los intereses ideológicos detrás de esta, entre comillas, defensa del macho. Porque, por ejemplo, se deja de lado un dato esencial de que los hombres reportan menos que las mujeres la perpetración de la violencia. Pero aun si descartamos esta contextualización, al final este tipo de estudios dan por hecho que la mujer sigue siendo la que corre mayor riesgo de sufrir lesiones. Entonces, incluso si las políticas siguiesen esta perspectiva psicopatológica, al tomar en consideración este último dato, es muy probable que sigan generando leyes que busquen proteger a la mujer de su agresor, dada la alta probabilidad de que ésta sea la que mayormente sufra lesiones de parte de su pareja. Luego, si señalamos que las políticas públicas son siempre influidas por el feminismo y que ven a la mujer como la principal víctima, al querer, entre comillas, desmantelar este tipo de políticas desde la narrativa smegma, lo que se estaría haciendo es un mero reemplazo del sujeto oprimido y al mismo tiempo, como dice Strauss, al que nos hemos referido anteriormente, el costo de llamar la atención sobre la violencia por parte de las esposas es que la información se utilizará para defender la violencia masculina. Pero el punto aquí es que al final se replicaría lo mismo que se condena del supuesto entre comillas complot global feminista. Esto es, utilizar un sujeto víctima para desde este hacer políticas públicas que le favorezcan enteramente, muy a pesar de que los estudios sobre los que se apoyan no establecen que el hombre sea la principal víctima o algo por el estilo. De modo que si yo hago al hombre el nuevo sujeto víctima, no estoy implícitamente buscando legislaciones que favorezcan a este sujeto oprimido.
Y con ello también estoy disminuyendo la violencia que sufren las mujeres, que eso es real, por mucho que les duela a los smegmas. Aparte, y esta es la principal cuestión, ¿de dónde sacan que los estudios longitudinales que muestran iguales tasas de perpetración y victimización no son tomados en cuenta en lo absoluto? ¿Cuál es la evidencia detrás de ello? No lo sé, porque los smegmas solo saben compartir links de blog random del internet para justificarse y que usualmente no leen, o links de algún canal de YouTube, también random, del cuñado conspiranoico de siempre. Dejando todo lo anterior de lado, quizás podemos tomar en consideración la opinión de Strauss, el cual, digamos, parece abogar por una fusión de metodologías y estrategias empleadas por ambas perspectivas. Ello nos permitirá tener otra aproximación frente al problema de la violencia íntima de pareja, que sería diferente. No sé si sea necesariamente mejor o no, pero serviría para examinar tanto la violencia unilateral del hombre a la mujer que existe y la bilateral del hombre-mujer, mujer-hombre. Y dicho examen pasa no solo por sacar porcentajes de perpetración o victimización y hacer conclusiones pedorras a partir de eso, sino que también requiere de una contextualización y de examinar los factores y variables que rodean a este fenómeno. Si esta fuese la postura de los smegmas, los podríamos tomar más en serio. Ahora bien, ¿es el feminismo una perspectiva teórica inmune a toda crítica? Por supuesto que no. Ninguna teoría es infalible, pero reconocer que el feminismo no lo es, que no es infalible, no significa que vamos a realizar una crítica o examen del mismo de forma deshonesta. Se puede hacer un análisis detallado de los problemas o tensiones dentro de esta teoría sin necesidad de mentir deliberadamente o de reducir al feminismo a lo que haga o deje de hacer, por ejemplo, Irene Montero. Una crítica no se limita a una actitud exclusivamente reactiva o adversa frente a lo que no te gusta. Vamos, tienes que leer literatura feminista o como mínimo examinar los estudios a fondo para poder sacar un producto menos lamentable y no citar porcentajes o cifras que no contextualizas, que no entiendes y que no sabes cuáles son las causas, ni a qué políticas públicas responden, ni absolutamente nada. Pero bueno, estamos hablando prácticamente del mismo grupo de sujetos que dicen cosas como que los nazis son socialistas porque el término aparece en el nombre del partido. Todo lo anterior permite también explicar el título del video. No se está destruyendo toda crítica existente frente, digamos, al feminismo. Eso sería ridículo. Sino aquella que es por naturaleza deshonesta y que esconde fines ideológicos. Es especialmente importante resaltar que la narrativa examinada en este video no es la única existente dentro del colectivo smegma. La cuestión es que aun cuando bañan su discurso con una especie de aire de cientificidad y evidencia empírica y lo que sea, como ocurre con la narrativa examinada aquí, tampoco lo hacen bien y, como ya se indicó, son muy deshonestos en su tratamiento, porque lo que realmente importa, el objetivo central, o al menos esta es mi tesis, consiste en defender una forma de masculinidad patriarcal que actualmente está dando pataleos de ahogado, pero que por cierto no es la única expresión de la masculinidad. A futuro es posible que abra un blog en donde coloque mi examen de los estudios longitudinales citados aquí y otros más que iré agregando. Una razón por la que al final me quedé con 10 es porque incluir más haría este video interminable, pues mi intención inicial era examinar 20, los cuales están descargados y he tomado apuntes de la gran mayoría de estos. Así que podría decirse que he revisado más de 10 estudios longitudinales, aunque solo aparezcan 10 en este video. Y ya para finalizar por completo esta cuestión en este video, pues, quiero cerrar agradeciendo a los creadores de contenido que me ayudaron con sus voces para leer varias de las citas que aparecen en el video. Así que muchas gracias a Chiniquil, cuñado de izquierdas, Juan Felipe de Café Kioto y Infusión Ideológica, Gabriel del podcast en la esquina del Samán y Llave de Histopia. Como siempre, en la descripción encontrarán la lista de todas las fuentes empleadas para este video y a su vez colocaré los enlaces de las redes sociales de los creadores que apoyaron este video para que los visitan, les den likes, muchos likes y se suscriban a sus canales.
Eso es todo por ahora, hasta la próxima.